Se refuerza la seguridad fronteriza ante la llegada de ola de migrantes. Esto tras promulgarse una nueva normativa que restringe el acceso al asilo a la frontera, en la frontera con México, y sobre todo también de medidas que podrían llevar a la cárcel a muchos migrantes si logran ingresar de la forma en la que no se está planteando ahora. Hay algo que me gustaría completar de lo que tú hacías la introducción, y es, por ejemplo, que este artículo, ¿verdad? 42 no se aplicaba en Estados Unidos desde 1929, que se utilizó para detener el ingreso de barcos a Estados Unidos que venían de China y de Filipinas porque había habido un brote de meningitis. Y es hasta la administración Trump que se utiliza esto para, con pretexto del COVID, para detener, la migración. 15 años de cárcel aquel que traslade un ilegal, un indocumentado, un inmigrante sin papeles al estado de la Florida. Pero fíjate que lo flexibilizaron antes de aprobarlo, porque así era originalmente. Sí. Ahora sí se dice que son quien trata de introducir a 5 o más inmigrantes. Pero 15 años de cárcel. Sí, suspenden todas las licencias, fíjate, a alguien que, aunque sea legal en Nueva York, generalmente, o California, le suelen dar licencia a la gente sin papeles. Estados santuarios. Y se pueden ir a la Florida con esa licencia. Bueno, pues esa licencia ya no vale en la Florida. La idea es criminalizar a los coyotes, pero en realidad esto está abarcando a muchísimas más personas. Sí. También los sistemas de salud están obligados en Florida a informar. No a informar, a recopilar la información. Pero lo cierto es que sí, Guatemala, Colombia, México, Canadá y España son los países colaboración para estar recibiendo ahora todas estas, son los centros como de recopilación de datos, de procesamiento, no recuerdo el nombre exactamente, pero son los países que, y especialmente México, de quien se refieren así, está siendo prácticamente utilizado como una extensión de la frontera estadounidense, porque tanto Estados Unidos como México han mandado más elementos militares hacia las fronteras. Y si no es a través de esta aplicación que han implementado para solicitar el asilo, el refugio o la protección por crimen del CBP-1, entonces, y si no es de los otros países que están recibiendo, que ya tienen todo lo del parol anterior, entonces incluso ni ellos están seguros con el título 8. En el mundo hay 740 millones de personas moviéndose en procesos de migración, y hay 250 millones que son migrantes, ¿verdad?, internacionales, y básicamente 65 millones son obligados a irse, es decir, obligados, ¿verdad?, por situaciones de guerra, etcétera. Migrar es un derecho humano, o sea, no debería de haber problemas a la hora que alguien quiera migrar, pero deberíamos de migrar voluntariamente. El problema es que nosotros migramos a la fuerza, pues, porque tenemos, por lo que tú decís, necesidad económica. Pero entonces el tema de la migración tiene que ser abordado desde dos ópticas. Los países que generan la migración, o sea, nosotros, ¿cómo vamos a resolver los problemas que nosotros mismos tenemos para que la gente se vaya y dejar de expulsar nosotros nacionales, y también los países de destino? Toda gobernanza, en todo caso el Ejecutivo, tiene que plantearse seriamente, el Ejecutivo no solo de este país, del Triángulo Norte, de México, de todo el sur. No se han pronunciado, ¿no? Es que no, ¿cómo? De manera oficial, decir, no. ¿cómo? No. Mira, ¿cómo enfrentar esto? Pero para enfrentarlo tenés que ir a la raíz, y la raíz son las desigualdades sociales. Mira, yo he leído la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año pasado, y es de escándalo. Es un drama tal que de 10 hogares, 4 viven en hacinamiento. Pero el 90% que solo el 25, no quiere que le cambies ese modelo. Es que te baja praxis, Walter, praxis. No, pero son datos, Walter, tenés que verlo desde el ángulo como lo plantea. Pero estamos explicando la realidad. Todo lo que se evade de impuestos y que se elude de impuestos, que está en paraísos fiscales, todo ese monto podría acabar fácilmente con la pobreza mundial, según los expertos. Entonces, ¿qué hace falta realmente? Ese es un primer paso. Ese es un primer paso, exacto. La corrupción es otro paso. Si tú los fondos no los utilizas para verdaderamente aplicarlos, para implementar políticas públicas, pues entonces también estás abonando al sistema fallido que tenés. Entonces, no es tan sencillo, y realmente es bien difícil decirle a toda esta gente en una situación como la actual, en la que estamos en una crisis y parece que las cosas no van a mejorar al corto plazo.
Estados Unidos es entendible que esté bastante preocupado. Si tienen una cifra de aproximadamente 3 millones de migrantes en el año, eso significa unos 7,000 diarios, pero que solo el martes pasado tuvieron 11,000, entonces eso significa que unas 2/3 partes se les va a incrementar este año y obviamente los fondos no les están alcanzando y el Senado tampoco está aprobando los fondos que se necesitan para implementar por lo menos los planes que tienen los demócratas. Entonces es complicado porque la gente tiene su derecho humano a migrar, pero Estados Unidos ve la situación como un problema de seguridad pública, no como una crisis humanitaria. Otra cosa que hay que ver, que nadie hace nada, ni los gringos ni los mexicanos, son las líneas o los corredores de coyotes que hay por toda Centroamérica y por México para trasladar los inmigrantes. Según mi fuente, el FBI, la MS-13 le ha alquilado un corredor a los cárteles mexicanos para estar llevando ahí migrantes por ese corredor hasta Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no desaparecen esos corredores? ¿Por qué no combaten también a estas mafias? Ahí hay una doble... Por ejemplo, mira, lo que yo visualizo es que ojalá llegue un latino que haya sido migrante a un alto puesto de dirección, presidencia, vicepresidencia de Estados Unidos. Está difícil, difícil por ahorita. Difícil por ahorita, sí, pero correcto, podría ser una pequeña, una forma de solución. Bueno, y después no llegaron a ser emperadores de Roma. Los bárbaros. De Hispania, pues, de España, los bárbaros. España, de Francia. Entonces yo creo que va a llegar, fíjate ya. Y hay que aclararle a la gente. Tenés una muy buena historia. Hay que aclararle a la gente que los bárbaros son hoy los alemanes y los escandinavos, ¿verdad? Los países con mejor nivel de vida del mundo. Entonces, mira, los migrantes ahora incluso son una fuerza electoral en Estados Unidos. Entonces se mezcla todo, pero en todo esto no hay que olvidar el asunto fundamental y que los países acá nuestros tienen que entender que ya es tiempo de que se sienten y piensen en esta realidad. Yo creo que es urgente. O sea, tenemos claro que la migración, como tú dices, no va a detenerse por la situación económica de nuestros países, pero también tenemos que introducir los temas, creo yo, de cómo debemos de abordarlo, pues, ¿verdad? No solo de estar desde el panel diciendo sí, es campaña electoral gringa, sí, la gente... Los gobiernos centroamericanos y especialmente deberían de hacer un pronunciamiento. Bueno, sí, no. Porque, primero porque tenemos un tratado de tercer país seguro con los Estados Unidos, donde nos comprometimos a respeto a la soberanía también, cada quien país tiene derecho también, ¿no? Yo veo que Marvin solo habla de migración desde la perspectiva de Estados Unidos y México. Habla desde la perspectiva nuestra. Y lo que sucede es que sí, o sea, todo lo de Estados Unidos, la migración desde nosotros. Es decir, vaya, ¿qué pasa? Con esta migración lo que hay que hacer es, mira, un plan de generación de empleo. Y por supuesto el empleo ayuda a paliar la pobreza y ayuda a desarrollar. Eso es lo que tenemos que ver, porque la migración puede tener miles de lecturas desde la visión norteamericana. Mira, el imperio siempre le interesan las guerras. El imperio siempre va a estar en esto y es parte electoral. Países más rupestres que nosotros, como Taiwán. Rupestres Taiwán que nosotros, ¿cómo decís eso? Cuando era la islita de Formosa que se pasó Chiang Kai-shek a vivir ahí huyendo de Mao Zedong, eso era un montarral. Mira lo que es hoy. ¿Por qué Taiwán es lo que es? Por el apoyo estadounidense. Título 42 y ahora opera título 8. Licenciado Albergue, ¿qué significa esto para la migración y las nuevas disposiciones? Bueno, lo primero, decirle a la gente que la frontera continúa cerrada, no hay frontera abierta. El título 8 es el título que anteriormente operaba antes del título 42, donde capturan a las personas de manera ilegal que quieran entrar a Estados Unidos. Ahora van a ser castigadas por 5 años, ¿verdad? Van a ser expulsadas de manera inmediata y no van a tener la oportunidad después de poder pedir un asilo. Entonces va usted a quemar ese récord, esa oportunidad que tenía si no lo hace de la manera legal como lo están diciendo ahora las autoridades. Hay formas legales de hacerlo porque para El Salvador únicamente va a funcionar el tema de la reunificación familiar y la solicitud de asilo que se va a hacer a través de una aplicación móvil CBP One y que va a ser únicamente para pedir una cita y venir a la oficina regional acá en Guatemala.
Correcto. El Salvador va a tener el derecho de participar en las dos, ¿verdad? Si usted quiere pedir un asilo y se siente amenazado, pues lo va a poder hacer a través de estas oficinas que se van a abrir aquí en Guatemala y las otras que se van a abrir en Colombia, y posteriormente van a anunciar que otros países más van a tener estas oficinas locales para que usted presente su caso, y también aquellas personas que tienen peticiones que le haya hecho una I-130, un ciudadano americano, un residente permanente, ya aprobadas, ahora se están comenzando a aclarecer más los detalles, porque ya publicaron en la página oficial que esto va a ser previa a una invitación de parte del Centro Nacional de Visas. No va a ser para todas las personas como asumíamos al principio, que todo el que tuviera una petición aprobada le iban a dar la oportunidad. No, esto no va a ser así, va a ser previa a una invitación, van a seleccionar a las personas, ellos dirán cómo lo van a hacer, y el Centro Nacional de Visas le va a comunicar al peticionario para que ya le diga que su beneficiario va a poder ingresar a los Estados Unidos, va a poder tener un permiso de trabajo, se va a poder mover libremente dentro de Estados Unidos también, y va a esperar su tiempo para procesar dentro de los Estados Unidos lo que le falta en su categoría. Tras una, digamos, resolución de un juzgado, absolvió a 9 de los acusados en la matanza de Chalchuapa, pero posteriormente a críticas hechas precisamente por la Fiscalía General de la República, de alguna manera trajo consigo lo que hoy ya conocemos como la recaptura de 8 de los 9 absueltos en este caso, ¿no? Sí. ¿Cómo darle interpretación a este debate, ¿no? Bueno, Cuéntanos un poco. Primero me gustaría felicitar a la jueza por el valor que tuvo de dar semejante resolución en un caso tan delicado como este, en donde todos repudiamos lo que hizo este asesino y estamos acompañando el dolor de las víctimas, de los familiares, pero la independencia judicial debería ser un tema incuestionable. Si la jueza resolvió de esa manera, no deberíamos como sociedad condenarla en forma automática porque absolvió y decir jueza corrupta. Sí. Realmente... ¿Te parece que fue malo lo que hizo la Fiscalía directamente? No conozco el caso, entonces es realmente No, la crítica que hizo a esa resolución. Sí, lo que sucede es que la Fiscalía siempre va a hacer ese tipo de críticas cuando no obtiene el resultado que espera, que es obviamente una condena. Lo que sucede también, y eso debe quedar claro, es que históricamente en El Salvador la Fiscalía ha adolecido de mucho defecto de investigación, y por eso es una situación muy grave cuando nosotros afirmamos, sin tener prueba, que la jueza es corrupta, cuando desconocemos la realidad fiscal de El Salvador, que es algo histórico, y es una deficiencia en la investigación que deviene en una insuficiencia probatoria a la hora del juicio, y que los jueces, muchos jueces lamentablemente le hacen la plana a la Fiscalía y le hacen el favor de condenar sin prueba. Hay que hacer uso de las instancias. Que es una cámara, ¿no? Que es una cámara, correcto. Que pero estar decir esperando, si es malo lo que hizo. Sí, pero estar haciendo uso de leyes y de capturas para ver qué hago después y los meto presos porque yo digo que son culpables y son culpables, y si no probó, entonces mire, pongamos la mirada ya no en los jueces, sino que en la Fiscalía, en realidad qué es lo que está pasando. Lamentablemente no tenemos el expediente para estudiarlo y ver qué es lo que realmente sucedió. Pero eso es lo que realmente sucede, que esta información que proporciona el testigo criteriado está sujeta a credibilidad con fundamento en la investigación que hace Fiscalía para corroborar con otros medios de prueba científico, es decir, pericial, testimonial, documental, que lo que ha dicho ese criteriado es cierto. De lo contrario, es un testigo mentiroso que lo único que busca es un beneficio, porque el criterio es un beneficio que ya se le exime de procesamiento a los... Ahora ya se modificó eso, pero se le exime de procesamiento a los imputados, y ya no son imputados sino que son testigos. Y también hay otra falencia que lo vimos en el caso Tregua y en todos los casos de estos políticos de expresidentes, que es que están sentando en el banquillo de testigos a los que son verdaderamente imputados sin haberlos sobreseído antes o sin haberlos criteriado. Es decir, hay una secuencia de actuaciones fiscales increíblemente deficiente que no se terminan de corregir. Hugo Osorio es un monstruo. Sí. Es un monstruo, ¿verdad? Y cuando tú lees incluso parte del informe psicológico que le han hecho para ver si ya es que tenía está loco. antecedentes. O sea, este señor Hugo Osorio ha estado involucrado 10 años antes
de que fuera capturado en la desaparición de 8 mujeres, incluyendo 3 menores de edad. Fue condenado, fue acusado de violación, pero el juez le cambia el delito a estupro, lo que le da 5 años de cárcel. Y sale a la mitad. Y sale a la mitad. Si ese señor hubiera sido condenado por violación, le hubieran dado 12 años quizás, ¿no? Y no hubiera matado a la gente. La policía, el día que lo capturan, llega 4 horas después de la primera llamada. Y tenían en esas 4 horas murió la última víctima. Y habían órdenes de captura que la policía de Chalchuapa pudo haber ejecutado a 5 minutos de su casa. Él había sido policía y había sido policía en Chalchuapa. Entonces uno no puede menos que sospechar que aquí hay algo que no nos quieren decir que pasa. Empezando por la cantidad de cuerpos que se hallaron en esa casa de él, que es de 40 a 45 cadáveres. Entonces voy a decir algo, hago esta introducción porque sé que lo que voy a decir pues puede no gustarle a mucha gente, pero no lo voy a decir si no estuviera convencido o tener, como dicen en derecho, la convicción de que efectivamente se ha sido. La jueza falló conforme a la ley. Nadie puede ser condenado sin una prueba periférica que corrobore lo que ha dicho el criteriado, que en este caso es un asesino en serie, es un monstruo. Es la única prueba que tenía la fiscalía y la defensa logró demostrar que los 9 acusados pues no tenían, digamos, vínculos con él nada más que de ser vecinos o de conocerlo. Tiene que demostrar es la fiscalía porque es quien acusa. O sea, que los han detenido porque estaban nerviosos, los han detenido porque no tenían la factura del celular. Entonces, la fiscalía planteó mal el caso y lo ha perdido. Alrededor de este caso, la fiscalía debe de reconocer algo. Perdió el caso. No supo plantearlo para, digamos, sostener las acusaciones del testigo criteriado. Y eso queda evidente. Ahora, toda la reserva, cuando uno ve la reserva y ve las contradicciones públicas que se han hecho de esto, pareciera ser, voy a volverlo a repetir, pareciera ser que se quiere proteger a Hugo Osorio por el simple hecho de que es policía. Y de que digamos, en la forma a veces de actuar es que no se han puesto a revisar, nunca se pusieron a revisar el monstruo al que estaban protegiendo, sino que simple y sencillamente lo protegían porque era colega, porque era policía o porque él astutamente lograba esa protección de sus colegas. Pero lo que sí pasa es que es un tipo que ya 10 años antes de esa captura... porque ya no era... Claro, y es que se van sumando a serie de sospechas. La última sede policial donde él sirvió de policía fue Chalchuapa. Yo creo que en este caso, y dando mi conclusión, aquí hay tremendo gato encerrado. Y a mí esto realmente siento que me huele y apesta a corrupción este caso, en la forma en cómo se ha llevado. Por ejemplo, ocultar las víctimas de 40 a 45, que es lo que se sospecha y se maneja en el juicio que pudieran haber cadáveres ahí. ¿Él mató a los 45? ¿O ahí era un cementerio clandestino que funcionaba para alguna pandilla? Ahí está la pregunta. Y él también mató gente. O crimen organizado. Y él prestaba su casa allí para enterrar cadáveres. De corroborar lo que dice. Exactamente. Para identificar cuál es la verdad, si lo que él está diciendo o hay otras líneas de investigación. Y él era extraño en esa colonia. No, él llevaba años viviendo ahí. Él vive ahí desde la adolescencia. Lo conocía toda la gente en el pasaje Esteves. O sea, no lo conocían, o era un tipo raro. Sí. El tipo no está loco, el tipo sabe diferenciar entre el bien y el mal, y eso significa que no está loco. Es decir, a él le gusta matar. Tiene un problema con las mujeres, ¿verdad? Porque su patrón, que tiene que ver también incluso con su impotencia sexual, eso es más que evidente, esa violación digamos, claro, ese problema con las mujeres, ¿verdad? Entonces, el tipo es un enfermo, claro. Y confesó cuando fue capturado, no tenía defensores, ¿cierto? Esto puede ser que le sirva al crimen organizado esta clase de enfermos, pues, porque son los que suelen ir a botar la basura,
¿verdad? Del crimen organizado, y ellos se prestan porque hasta les gusta eso. Los planes de seguridad del actual gobierno han devuelto la paz, la tranquilidad, el respeto a la vida de todos los salvadoreños al cumplirse un año acumulado sin muertes, un hecho histórico, lo han calificado en este caso el gobierno y el presidente de la República, ¿no? Sí, de hecho, sí es histórico y yo creo que también hay que resaltarlo porque en realidad esto era inconcebible en El Salvador hace años y creo que es el éxito más grande que ha tenido este gobierno y pues, obviamente lo va a exponer y a sobreexponer porque es, pienso, su logro más grande y que tienen la deuda pendiente, por supuesto, de depurar todas aquellas redes pequeñas de corrupción que se están generando dentro del marco de la ejecución de este plan control territorial que incluye el régimen de excepción, porque están opacando en cierta medida los resultados grandiosos que ha tenido el plan y que esto incluye los 365 días sin homicidio por parte de las pandillas.